sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Gloria a Dios. Hoy vamos a conocer un poco más a Dios, mucho más a Dios. Y he titulado la enseñanza, acércate con confianza. Acércate con confianza. Voy a empezar con el tema, el versículo lema, Hebreos 4:16. Dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Wow, tremendo. Dice: acerquémonos desconfiadamente. ¿No dice así, cierto? ¿Cómo nos vamos a acercar? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Al trono qué? ¿Qué es el trono de la gracia? Es el trono de autoridad y de poder. O sea, Dios te está diciendo: acércate al que tiene toda la autoridad y todo el poder. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Mira, estos versículos son de los versículos clásicos en el pueblo de Dios. Es más, sin el ánimo de equivocarme, yo creo que muchas personas se saben este versículo en memoria. Acércate, acerquémonos confiadamente al trono de Dios. Muchos lo repiten, pero al oírlo o a repetirlo les parece un versículo normal, o simplemente no le dan mucha importancia. Pero ponga atención, la realidad es que poder acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia de Dios es algo súper extraordinario, súper maravilloso, súper poderoso. Es algo sobrenatural, es algo completamente divino, o sea, algo de Dios. Amén. Entonces, es una bendición tan grande que lastimosamente muchos de nosotros o la desconocemos o no la comprendemos. Por eso muchos no alabamos a Dios o no agradecemos a Dios cuando leemos este texto tan poderoso que dice que puedes acercarte confiadamente al trono de autoridad y al trono que tiene todo el poder. ¿Aló? ¿Tú estás entendiendo eso? Ahora, vamos a conocer a la luz de la Biblia sobre el por qué podemos acercarnos a nuestro Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo no podía acercarse a Dios. Rotundamente prohibido acercarse a Dios. Tenían que mantenerse lejos. ¿Cómo tenían que mantenerse? Lejos. Así que ponga atención y vamos a estudiar. Éxodo capítulo 24, del 1 al 3. Usted, si tiene lápiz, escriba, o si no, el domingo que viene vuelve y estudia. Dice: luego el Señor instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Diga conmigo: todos tendrán que adorar de lejos. Diga conmigo: qué tristeza. El versículo dice: solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán. Y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Wow. O sea que el resto del pueblo era la familia Miranda. Pura Miranda desde lejos. Nadie podía acercarse a Dios. Nadie podía tener una relación con Dios. Nadie podía tener una comunión con Dios. Nadie. Wow.
Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor les había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Amén. Entonces, bajo la ley era necesario mantener una distancia entre el pecador y Dios. No había nada que hacer. Una distancia entre el pecador y Dios. Entonces, cuando Moisés habla con Dios en el monte de Sinaí, escuchen esto lo que pasa. Dios instituye por medio de la ley un sacerdocio humano mediante el que el pueblo pudiera acercarse a Dios. Diga conmigo, eso es gracia. Eso es misericordia. Pero aún no había sido revelada el propósito. Entonces, ¿quién podía acercarse? El sumo sacerdote. Los sacerdotes y punto. Solamente el sumo sacerdote y los levitas podían entrar al tabernáculo de reunión, pero tenían que entrar puros, limpios, para no morir. Como si algo así, como si usted hoy viniese con algún pecado que haya consumado anoche o esta mañana y se sentara aquí y se muriera. Imagínate, si la gente no viene dando a Dios gracias, ¿cómo sería si estuviésemos en la ley? Entonces dice Éxodo capítulo 30, del 18 al 21, para que vayamos entendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Dios le dice a Moisés: haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce, ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren en el tabernáculo para presentarse delante del Señor, y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Diga conmigo, de lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación. Wow. En otras palabras, ¿quién se quería acercar a Dios? Era difícil. El tabernáculo era un lugar donde la presencia de Dios habitaba, moraba en medio de su pueblo. Es más, tenía 3 divisiones. La primera división era el atrio. Imagínense, usted sabe el tabernáculo. Era el atrio, después venía el santo, el lugar santo, y después venía el lugar santísimo. Y para llegar al lugar santísimo solamente podía llegar el sumo sacerdote. Y tenían que entrar los levitas al lugar santo a hacer cualquier obra, bien lavaditos, bien limpiaditos. Imagínate si un doctor para operar a alguien tiene que lavarse las manos más de 15 minutos y los antebrazos 15 minutos. ¿Tú te imaginas todos esos levitas? Cada vez que tenían que entrar ahí se tenían que meter un baño por lo menos de 30 horas, porque donde les quedaron mugrecitos, diga conmigo, tuki tuki. ¿Aló? Diga conmigo, no era fácil. No era fácil. No era fácil. Y allí la congregación de Israel llevaba ofrendas y sacrificios al tabernáculo y se lo presentaban a Dios. Y generalmente era un cordero sin defecto, un chivo, un toro, pero tenía que ser sin defectos, y se los presentaban a Dios por la expiación de sus pecados. O sea que esto salía costoso. Entre más pecador eras, más plata tenías que tener
para que te perdonaran los pecados. Era todo una vuelta, ¿cierto? O sea, en otras palabras, el lugar santísimo representa el reino de Dios, donde el reino de Dios mora. Es la presencia de Dios. Era la parte más sagrada del tabernáculo. Entonces, el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9, nos habla, Pablo nos habla de esto. Dice la palabra que nos revela que el sumo sacerdote era el único hombre en el mundo que podía tener acceso al lugar santísimo una sola vez al año. Una sola vez al año el mismo sumo sacerdote podía presentarse en el Shekinah, el lugar, la presencia de Dios, una sola vez al año. Y cuando se presentaba, tenían que entrar con un recipiente de sangre para expiar por él, por su casa y por el pueblo. Y si ese sumo sacerdote no se preparaba de acuerdo a las instrucciones divinas, era completamente exterminado por Dios. Si él se presentaba delante del sumo sacerdote, se presentaba delante de la presencia de Dios con una unción extraña, como muchos pastores, muchos cristianos hoy se presentan delante de Dios con una unción extraña, con un incienso extraño, era exterminado. Y de ahí dependía que Dios les perdonara a él, su casa y al pueblo. Ahora, el lío es que cuando el sumo sacerdote moría, ¿quién lo sacaba de allá? ¿Quién entraba por el sumo sacerdote? Si todo el que se estaba no podía entrar porque moría rotundamente. Bueno, por eso el sumo sacerdote tenía en el tobillo que tener una cuerda grande para cuando las campanitas que le ponían no hacían tin, 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 tin. Fue que el tipo era tuki, tuki. Entonces lo tenían que alar. Pero al alarlo era muy complejo porque había unas cortinas pero extremadamente gruesas que separaban el santo lugar del lugar santísimo. Era complicado. Dígale que está a su lado. Es complicado. ¿Aló? ¿Alguien está entendiendo aquí por dónde vamos? O sea, que no era fácil acercarse a la presencia de Dios. En estas condiciones era muy difícil. De hecho, el sacerdote usaba un turbante muy bonito y tenía en ese turbante una lámina de oro que decía, grabado con unas palabras que dice santidad a Jehová. Pero no es porque él era muy santo, sino porque en su frente, como recuerdo, tenía que tener presente que aún nuestros hechos más sagrados están manchados por el pecado. ¿Aló? ¿Sabías que hay gente que cuando ora peca? Y dice la Biblia que el que no ora es pecador, pero hay gente que ora incorrectamente. Wow. No era fácil. Por eso Pablo dice en Hebreos capítulo 9, versículo 8, con esto el Espíritu Santo da a entender, con todo lo que hemos hablado, el Espíritu Santo, dice Pablo, da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. ¿Alguien está entendiendo lo que el Espíritu dice? Hasta que el pacto antiguo, el Viejo Testamento, no pasara, no podríamos decir como hoy: acercaos confiadamente al trono de la gracia. No sé si alguien está entendiendo por aquí. Acercaos confiadamente al trono de la gracia.
con este espíritu, con el Espíritu Santo, da a entender que mientras siga el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Entonces la ley dice: no te acerques. Pero la gracia dice: acercaos confiadamente. La ley te dice: ni se te ocurra, lejos. Pero la gracia de Dios dice: acercaos a mí para que puedas recibir misericordia y gracia. Por eso hoy tú puedes venir a la iglesia, leer las escrituras, orar, alabar, danzar, pedir, clamar, y lo puedes acercarte a Dios confiadamente. ¿Cómo es posible que ahora podamos hacerlo? Bueno, dice Hebreos capítulo 7, versículo 19: pues la ley de Moisés no perfecciona nada. ¿Cómo? Esto va para los legalistas. Ojo, porque tiene que escuchar la enseñanza completa, para que después que yo termine no diga: uy, el pastor dijo que puedo pecar, pero a la lata. No. Las religiones no sirven. Los rudimentos no salvan. El pueblo de Israel era el pueblo más religioso que había. ¿Y para qué? Hasta que viene la revelación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo a Pablo. Y Dios le dice a Pablo: pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, el propósito de la ley no era para salvar a las personas ni hacerlas perfectas. Uy, este tipo está rompiendo un mandamiento. No. Pero el propósito de la ley sí era para recordarnos que la cuestión del pecado todavía no había sido solucionada del todo. Ahora, por eso dice Pablo: tenemos una esperanza mejor. Y esa esperanza se llama Jesucristo, por el cual ahora tenemos acceso a la gracia de Dios. Entonces, ahora que podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, número uno, porque Jesucristo es el camino al lugar santísimo. Jesucristo es el camino al lugar santísimo. Escúchame, no es un yeso, no es un ángel, no es una religión, no es un pastor, no es un cura. No es lo bueno que te portas tú, es que Jesucristo es el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces usted puede rezar todo lo que quiera, puede orar todo lo que quiera, pero solo Cristo es el camino al lugar santísimo. ¿Alguien está aquí? Entonces, Hebreos capítulo 10, por eso le digo, vamos a estudiar un poquito. Del 19 a 20 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, diga conmigo, la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo, o sea, por el pacto nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Entonces, el lugar santísimo estaba totalmente restringido. En el templo, un velo muy grueso separaba el lugar santísimo del resto del templo, como les dije ahorita.
Y cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Cuando Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, se rompió el velo de arriba y para abajo. Y lo que no podía acercarse a Dios, ahora como Cristo es el camino, la verdad y la vida, podemos tener acceso a la presencia de Dios. Podemos tener vida eterna a la presencia de Dios. Podemos congregarnos confiadamente. Podemos pedir confiadamente. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Alguien está aquí? Entonces los religiosos, ¿cómo entran a la presencia de Dios? Con miedo. Ayer pequé. No con temor, sino con miedo. Uy, ayer me la embarré. Ayer le dije las 4 verdades a mi suegra. Uy, hoy no voy a la iglesia. Ese es un religioso. Pero un hombre que sabe que puede confiar en la gracia de Dios, se acerca a su trono, porque sabe que Cristo no abrió un camino, sino que Él es el camino. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien hoy adoró a Dios? ¿Alguien hoy le cantó al Señor? ¿Alguien hoy se levantó y pidió algo? ¿Alguien Dios le dijo, Señor, te pongo la enfermedad de mi tío? Te pongo, Señor, el problema que tengo. ¿Alguien hoy pudo hacer eso? Porque gracias a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, podemos tener acceso a la presencia del trono de la gracia. ¿Están aquí? Entonces, ¿cuántos están en Cristo? Vivir en Cristo es tener lo mejor que hay en la vida. Vivir en Cristo es lo mejor que alguien puede tener en la vida. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a Aarón. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior al viejo pacto. Cristo es superior al Nuevo Testamento, al Viejo Testamento, porque Cristo es el nuevo pacto. No sé si alguien lo está entendiendo. Cristo es superior al sacerdote del Antiguo Testamento, al sumo sacerdote del Antiguo Testamento, porque Cristo es el Cordero que el mundo necesitaba. He ahí el Cordero de Dios. Por eso alguien debe levantarse en esta mañana y decir, wow. Alguien debe levantarse esta mañana y decir, gracias mi Dios, te alabo, te adoro, porque puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, para alcanzar tu gracia. Bendito sea el Señor, porque no se trata de mí, se trata de Jesús. No se trata de el manto que me puse hoy, ni los zapatos que tengo hoy, ni porque me porté muy bien hoy, ni porque hice una buena obra. Se trata de Jesús. Él es mi acceso al cielo. Él es mi salvación, mi sanador, el que me bendice. Por eso todo lo puedo en Cristo, porque Él es superior. Wow, ¿alguien puede darle gracias a Dios? Podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, porque hemos sido salvados por su gracia y lavados por su sangre. Dígale que está a su lado, usted tiene una carita de bueno, pero la cara no le alcanza para la salvación. Oh, pastor, entonces usted va para el cielo porque es pastor. No, yo no voy para el cielo porque soy pastor. ¿Sabes en el infierno cuántos pastores van a ver?
Yo voy al cielo porque Cristo me salvó y me lavó. Aló. No sé si alguien quiere como que comprender lo que Dios está diciendo. Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, es que, y no solamente rico, porque hay gente que es rica pero más dura que un sancocho de tuerca. Es rico y bondadoso en misericordia, por su gran amor para nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estaban muertos en pecados. ¿Cuándo me dio vida? Cuando estaba borracho, fornicando, en adulterio, traqueteando, la otra, lo que sea. Cuando estabas ahí, ya había muerto por ti. Ya había abierto camino y el camino era Él. ¿Para qué? Para que cuando buscaras la presencia de Dios no murieras, sino que recibieses la gracia y la misericordia. Hasta ahí vamos bien. Por gracias ustedes han sido salvos. ¿Por qué? ¿Ustedes han sido qué? O sea que si yo veo a Juan, que Dios me lo guarde, en la calle con un hambre tremenda y llevadito, y le doy de comer y le digo, y aquí tienes, mío, para que duermas hoy en algún lugar, eso se llama misericordia. Pero si yo veo a Juan, que a pesar de que está pasando trabajo, una noche anterior habló mal de mí, me robó, me faltó el respeto, y yo le doy pan y le doy una ofrenda, eso se llama gracia. Gracia inmerecida. Por esa razón es que tú eres salvo. Ni tú, ni yo, ni ningún hombre se llame papa, pastor, ungido, reverendo. Nadie. Aún la misma Virgen María, cuando estaba aquí en la tierra, o María, dijo, gracias Señor, porque has visto la bajeza de tu sierva. Ella también necesitaba ser salva por gracia y lavada por la sangre de Cristo. Aló. Era una mujer espectacular, usada por Dios, pero la salvación no es por obra, es por gracia. Aló. Por eso Cristo es superior a los ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí viene el problema. Vamos a confrontarnos algunos, ¿no? Con amor. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte. Los únicos que pueden decir, no, es que yo he sido un tipo bueno, son los necios e ignorantes. ¿Quién merecía la salvación? Nadie. Entonces Pablo dice en Romanos capítulo 11 versículo 6, y si es por gracia, ya no es por obra. O sea, o te doy un regalo y me lo pagas, pero si me lo pagas ya no regalo. Si es por gracia, ya no es por obra, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y como es mediante la bondad de Dios, o sea, la salvación, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita e inmerecida. Entonces, yo quiero decirle con todo el amor
y con todo respeto en esta mañana a ustedes, hermanos amados, y de pronto al que esté mirando por las redes esta predicación, que los seres humanos no poseemos perfección en nuestra carne. Los seres humanos no poseemos perfección en nuestra carne. Por eso es que a pesar que usted se convirtió, no ha podido con ese enojo, no ha podido con el rencor, no ha podido con esa parte negativa que tiene siempre. Ay, aquí llevado, todo le huele a podrido. Porque la carne está llevada. Dios no tiene comunión con la carne. Dios tiene comunión con el Espíritu. Y Dios tiene misericordia de todo aquel que se acerca a Él y le dice: Señor, hoy necesito de tu gracia. Mis amados, los tronos de los mortales no están abiertos para usted y para mí. Si usted compra un tiquete y se va para la Casa Blanca, el presidente no le va a dar acceso. Entonces me voy aquí para ¿cómo se llama? La Casa del Anillo, porque yo soy ciudadano colombiano. Tampoco el cariñoso presidente que tenemos creo que le dé acceso. Ni él tampoco tiene la gracia ni la misericordia que usted necesita. Ni aún la reina Isabel, muy linda, Inglaterra y todo, si usted llegaba a la puerta, lo único que había 2 soldados que te decían: usted no puede entrar, ni te miraban. Es más, tristemente, aún la reina Esther en el Antiguo Testamento no podía ver al rey si el rey no le daba permiso. Mira cómo era esto tan complejo, y se lo voy a leer. Esther 4:11. Todos los que sirven al rey y los habitantes de las provincias bajo su gobierno saben que hay una ley que condena a muerte a todo hombre o mujer que entre en el patio interior del palacio para ver al rey, sin que él lo haya llamado, a no ser que el rey tienda su cetro de oro hacia esa persona en señal de clemencia y le perdone así la vida. Por lo que a mí toca, dice Esther, la esposa del rey, la reina, hace ya 30 días que no he sido llamada por el rey. Pero gloria a Dios que nosotros ya no tenemos ese problema, porque cuando nosotros entramos al palacio de Dios, Él está ahí. No podemos entrar con este cuerpo, pero podemos entrar con nuestras oraciones, con nuestras peticiones, con nuestra adoración en espíritu y verdad, y conectarnos a la línea que Él está ahí 24 horas al día. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Ok, aquí voy. El sentir de esta palabra es que el enemigo quiere que no tengas libertad en Cristo Jesús para que te acerques a Él. Y ese es el problema de la religión. El problema de la religión es que el hombre siempre ha querido tomar la religión para tener el mando, el poder. Ustedes están bajo mi cobertura, y es como si fuera una esclavitud. Pero la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Usted es libre aún para hacer cosas que no convienen. Por eso Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Mi esperanza está puesta en Cristo.
Acuérdense que les dije que Dios no nos creó con mentalidad de fracasado, sino con mentalidad de victoriosos. No sé qué va a pasar en el 23, pero el solo hecho de que Dios nos preste la vida y nos permita entrar a ese año es porque ya Él tiene un plan y un propósito contigo. Si sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.